Buen día, mi nombre es Tatiana Oyola Y mi nombre es Santiago Rodas. y hoy les vamos a hablar sobre la generación del 27. Bueno, el término de generación del 27 se denomina un grupo de escritores y poetas españoles del siglo XX, que se dieron a conocer culturalmente alrededor de 1927, por motivo de homenaje. El contexto histórico en el que surgió el grupo de la generación del 27 se caracterizó por la dictadura del Primo de Rivera en España en 1923 a 1930, la depresión de 1929, la caída de bolsa en Wall Street, la proclamación de la Segunda República Española, régimen democrático entre 1931 y 1939, la Guerra Civil Española en 1936, que terminó en 1939, hecho que acentuó la visión humanizada de la poesía, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda de 1939 a 1945. Desde la creación del movimiento hasta el surgimiento de la Guerra Civil Española, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, por lo que se consideró el movimiento como una vía de escape a las emociones, ante los acontecimientos que acechaba a España durante esos años. La generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte. Luego, tras la influencia del surrealismo y otras corrientes de la época, el movimiento elaboró una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos y temas tabúes, como la homosexualidad. Este tipo de obras se las denominó poesía humanizada. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, donde se hacían presentes las figuras retóricas como la metáfora, para expresar temáticas surrealistas. La estructura de los versos era la clásica, como un soneto, villancico o romance. Además, utilizaban técnicas fuera de conjunto de reglas, como versos libres no estaban sujetos a medida ni a rima. Versos blancos no estaban sujetos a medida pero no a rima. Versículos no tienen número fijo de rimas o de sílabas, entre 8 y 12 sílabas. Estos son los autores más significativos de esa generación. Primero, Federico García Lorca, un poeta muy importante para esta generación, donde sus obras más representativas fueron Romancero Gitano y Poeta Nueva York. Otro autor fue Pedro Salinas, donde su obra más representativa fue La voz a ti de vida. Y por último, Rafael Alberti, un escritor español que fue reconocido más por poesía y donde su obra más importante fue Marinero en Tierra.